Tijuana, Baja California. Una ciudad que nunca duerme, pero siempre sangra. A esa hora en que los bares cierran sus puertas, los migrantes intentan cruzar la frontera y las patrullas circulan con las luces apagadas para no llamar la atención. Un olor a pólvora recién quemada flota sobre la colonia Libertad como una advertencia invisible. La primera llamada llegó a la central de emergencias con voz temblorosa. Varios cuerpos tirados junto a un taller mecánico abandonado, todos ejecutados con precisión quirúrgica. La operadora pensó que era otra noche normal en Tijuana. No lo era. Los agentes municipales llegaron sin prisa, como si supieran que ningún operativo cambiaría algo en una ciudad donde el crimen organizado marca el ritmo de cada esquina. Pero cuando alumbraron con sus linternas el suelo manchado de aceite y sangre, la escena los dejó inmóviles. 8 sicarios del CJNJ estaban tendidos de espaldas con los ojos abiertos al cielo, contaminado cada uno con un solo disparo limpio en el cráneo o en el esternón. No había señales de lucha, no había casquillos regados, no había huellas visibles. Era como si un fantasma armado hubiera pasado por allí. Un sargento murmuró mientras se inclinaba sobre el primer cadáver. Esto lo hizo alguien que sabe lo que hace, un profesional o un condenado loco. Los cuerpos pertenecían a la célula, los Remos, un grupo conocido por sembrar terror en las colonias cercanas al río Tijuana, extorsionar a comerciantes y reclutar adolescentes en las preparatorias. Esa misma noche debían reunirse en una casa de seguridad para planear otra serie de secuestros rápidos, pero nunca llegaron. Las cámaras de seguridad de la zona no registraron a nadie más que a ellos. Sin embargo, todos cayeron uno tras otro en un radio de 8 cuadras. Las autoridades no sabían cómo explicarlo. Mientras los peritos tomaban fotografías, uno de los agentes encontró un grafiti reciente en la pared del taller, una calavera pintada en blanco con un solo ojo rojo y las palabras: "Venganza no duerme". Nadie en la corporación había visto ese símbolo antes, pero los vecinos afirmaron que circulaba un rumor desde hacía semanas. Alguien estaba cazando sicarios por las noches. Un nombre surgía entre susurros, siempre con miedo de que las paredes oyeran: el policía vengador. La Fiscalía General del Estado ordenó un informe inmediato. Querían saber si se trataba de una guerra interna, un ajuste de cuentas entre células o un nuevo grupo armado disputando el territorio. Pero la forma de ejecución no coincidía con las prácticas de los cárteles. No había tortura, no había mensajes, no había mutilación. Era un trabajo silencioso frío, ejecutado con la misma técnica que aprenden los policías en la academia, pero que casi nadie en Tijuana conserva después de años de corrupción y miedo. La noticia se regó como pólvora. En redes sociales, las páginas de Nota Roja publicaron las fotos pixeladas de los cuerpos con titulares alarmistas. En los chats de WhatsApp de policías y paramédicos circulaba una teoría. El asesino debía conocer los movimientos de los sicarios, sus rutas, sus puntos de reunión. Alguien con acceso a información interna. Alguien que sabía quién merecía caer, según sus propias reglas. Pero lo más inquietante era que nadie denunció haber escuchado disparos, a pesar de que las ejecuciones habían ocurrido en zonas habitadas. Los vecinos juraron que no oyeron nada. Ningún perro ladró, ningún auto frenó de golpe. Era como si el viento hubiera llevado la muerte consigo sin dejar rastro. En la comandancia central, 2 investigadores veteranos revisaban los reportes mientras bebían café amargo. Uno de ellos, el comandante Frías, levantó la vista con expresión de cansancio. Debe tratarse de un exmilitar o un policía,
dijo sin terminar la frase. El otro asintió, pero agregó: un policía no haría esto. No tan limpio, no tan rápido. Claro que sí, respondió Frías. Si lo hubieran destrozado todo sería un cártel. Pero esto es personal. Y cuando algo es personal, alguien está rompiendo las reglas. En otra parte de la ciudad, ajeno al ruido de radios policiales y sirenas lejanas, un hombre observaba desde la azotea de un viejo edificio en la zona río. El viento nocturno le movía la camisa empapada de sudor y pólvora. Sus manos aún temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la descarga de adrenalina que todavía recorría su cuerpo. En el suelo a su lado, descansaba una maleta negra con un compartimiento oculto donde guardaba una pistola Glock, sin número de serie, un chaleco táctico desgastado y un par de guantes manchados. El hombre respiró hondo y cerró los ojos. En la oscuridad detrás de sus párpados, volvió a ver las luces del centro comercial, los gritos, la caída lenta de una persona que no pudo salvar. Desde aquel día, cada rincón de Tijuana le recordaba un vacío que nunca llenaría. No había justicia, solo había deuda. El sonido lejano de un helicóptero despertó sus sentidos. Se puso de pie, ajustó la gorra negra en su cabeza y respiró profundamente para calmar el latido acelerado de su corazón. No debía quedarse mucho tiempo en el mismo lugar. Sabía que en algún momento las autoridades conectarían puntos que nadie más veía, porque él mismo se encargaba de dejar ciertos rastros, apenas perceptibles, casi invisibles, pero suficientes para que los que debían entender, entendieran. Ese hombre tenía un nombre como cualquier otro, uno que en papeles oficiales aparecía desde hacía casi 2 décadas en la nómina de la Policía Municipal de Tijuana, Miguel Torres. Un oficial disciplinado, antes respetado, ahora invisible entre sus propios compañeros. Un hombre que había aprendido a moverse sin ser visto, a escuchar más de lo que hablaba y a sobrevivir en una ciudad donde la muerte se había vuelto rutina. Pero desde hace unos meses, Miguel ya no respondía a la ley. Respondía a su propia herida, una herida que sangraba cada noche, recordándole que la justicia institucional tenía límites, pero la justicia de un hombre que no tiene nada que perder, no los tiene. Esa madrugada, mientras los noticieros preparaban los titulares y los jefes de cartel se reunían para intentar entender quién había sido el responsable, Miguel guardó su maleta bajo las escaleras del edificio y se perdió entre los callejones que lo habían visto patrullar durante años. Sabía que lo buscarían. Sabía que tarde o temprano alguien lo reconocería. Pero también sabía algo más: la noche recién empezaba. Y aún quedaban muchos nombres por tachar. 3 meses antes de aquella noche que cambiaría la historia criminal de Tijuana, Miguel Torres seguía siendo un policía municipal, más uno de esos que patrullan con la camisa empapada de sudor, la pistola vieja colgando del cinto y la mirada cansada de quien ha visto demasiado, pero no puede hacer nada. A diferencia de muchos compañeros, Miguel no aceptaba la cuota, no recibía sobres, no paraba taxis ilegales para pedir mordidas. Y por eso mismo era invisible dentro de su propia corporación. Vivía con su esposa Elena y su hija Renata en un departamento modesto cerca de playas de Tijuana. Elena era maestra de primaria en la escuela José María Morelos, una de esas docentes que llevaban libros extra para los niños que no podían comprar los suyos. Renata, de 9 años, era la alegría de la casa, con su mochila rosa y su costumbre de despertarse antes que todos para preparar su lonchera con manzanas y galletas, porque las del recreo están caras, papá. La vida de los Torres era sencilla, frágil, pero feliz. Miguel trabajaba turnos dobles para ahorrar lo suficiente y enviar a Renata a una escuela mejor
cuando creciera. Elena soñaba con estudiar una maestría. Nada lujoso, nada imposible. Solo un futuro normal, algo que pocos podían aspirar, en una ciudad controlada por hombres armados, con chalecos tácticos y camionetas sin placas. Pero todo cambió un viernes por la tarde. Fue en Plaza Río. Miguel estaba terminando un turno de 12 horas cuando recibió el mensaje de Elena: «Vamos por un helado. Te esperamos aquí, si sales temprano». Miguel sonrió, guardó el teléfono y aceleró el paso. Ese día quería llegar puntual. Pero justo cuando se dirigía hacia la plaza, un reporte de disparos retumbó por la radio. 2 camionetas Tahoe negras intercambiaban fuego cruzado sobre Paseo de los Héroes. Era una disputa interna del CJNG peleando por un embarque de cristal que no había llegado completo. Las balas rebotaban en fachadas, postes, autos estacionados. Nadie sabía cuántas personas estaban en medio. Miguel llegó a la plaza con la patrulla. Vio humo, vio gente corriendo, vio un auto destrozado, pero no vio a su familia. Hasta que escuchó un grito. Se bajó del vehículo, corrió entre los puestos volteados y las sillas tiradas, y entonces los encontró Elena, en el suelo con el cuerpo doblado, como si estuviera durmiendo en posición incómoda. Renata abrazada a ella, los ojos entreabiertos, la ropa manchada de sangre, que no debía estar ahí. La primera bala había atravesado el toldo del local de helados y entrado en el pecho de Elena. La segunda, un rebote maldito, había alcanzado a Renata en el costado. Miguel cayó de rodillas. Intentó detener la hemorragia con sus manos, llamó desesperado por auxilio a través del radio, gritó sus nombres una y otra vez, como si pronunciar Renata pudiera obligarla a respirar. Los paramédicos tardaron 12 minutos. Elena murió en el lugar. Renata murió camino al hospital, y con ellas murió algo dentro de Miguel que nunca volvió. Durante semanas, Miguel fue una sombra dentro de la casa que ahora se sentía demasiado grande. No hablaba, no comía más que lo necesario para no colapsar, no dormía. Se la pasaba sentado en la cama de Renata, mirando los dibujos pegados en la pared de estrellas. Corazón es un policía con capa. Mi papá es un héroe. Había escrito ella con plumones fluorescentes. Un héroe. La palabra le quemaba el pecho. El expediente del caso fue asignado a la Fiscalía Regional. Miguel fue citado como testigo. Respondió todas las preguntas, entregó videos de cámaras de la plaza, identificó los vehículos implicados, colaboró como nunca en su vida. Pero un mes después, el encargado del caso le dio la noticia con ojos cansados. No hay avances, Torres. Fue un enfrentamiento entre grupos. Nadie declarará. No tenemos placas. Las armas no aparecen. Y es mejor dejarlo así. Así, como que así Miguel sintió que algo se rompía. Fue daño colateral. Lo siento. Daño colateral. Su esposa, su hija, su vida entera. Miguel salió del edificio con los puños cerrados hasta que las uñas perforaron la piel. Caminó sin rumbo por horas sin sentir las piernas. Cuando finalmente regresó a la casa, entró corriendo al cuarto de Renata, abrió el closet y empujó las cajas viejas que estaban en la parte superior. Ahí dentro de una caja de zapatos, encontró algo que Elena nunca mencionó, un cuaderno negro con el nombre de una de sus alumnas, escrito en la portada. María Fernanda. El cuaderno contenía dibujos, mensajes de auxilio, notas de clases, y en las últimas páginas, confesiones escritas, con letra temblorosa. Me obligan a llevar paquetes. Si no lo hago, van por mi mamá. Un hombre con tatuaje en el cuello dijo que si no coopero me desaparecen. Dijo que trabajaba para los remos. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los mismos que habían provocado la masacre en Plaza Río. Los mismos que ahora reclutaban niñas en la primaria
donde Elena trabajaba. Así que no había sido daño colateral. Los disparos venían del mismo grupo que había estado extorsionando a menores. El mismo grupo que el gobierno nunca tocaba. Miguel llevó el cuaderno a su superior, el capitán Medina. Pero antes de que pudiera terminar de explicar, Medina cerró la carpeta. Torres, déjalo. No es asunto tuyo ya. Claro que es asunto mío, no entiendes. Esa zona ya está controlada. Si sigues escarbando te desaparecen. O peor, me meten a mí en problemas. Capitán, mi familia. Tu familia fue una tragedia, pero no vas a arreglarla investigando esto. No podemos hacer nada, ya no insistas. El cierre de carpeta sonó como una sentencia. Desde ese día Miguel fue marcado como conflictivo. Le cambiaron el turno. Le quitaron su patrulla habitual. Lo asignaron a vigilancia de parques como castigo silencioso. El mensaje era claro, no te metas. Pero Miguel sí se metió. Y cada noche, al revisar el cuaderno de aquella niña, la rabia se mezclaba con un frío calculado. Empezó a seguir rutas de patrullas, movimientos, del cartel, horarios de reunión de sicarios. Empezó a entender lo que todos ya sabían, pero nadie decía. Los remos operaban con protección policial. No toda la corporación, pero sí la suficiente para garantizar que nadie los tocara. Una tarde, mientras revisaba viejos archivos digitales del sistema, encontró algo que le revolvió el estómago: el arma que había matado a una madre y a una niña inocente correspondía a un fusil AR-15 decomisado meses atrás y extraviado dentro de los almacenes de la propia policía municipal. Miguel dejó de respirar por un segundo. Ahí estaba, la prueba de que alguien dentro de la institución había entregado armas al CJNG. Y probablemente la misma persona era responsable de encubrir todo. Esa noche, Miguel no durmió. Se quedó sentado a oscuras con la pistola de cargo entre las manos, recordando la promesa susurrada sobre el ataúd de Elena y Renata. No habrá perdón, no habrá olvido, no habrá más miedo. Cuando salió el sol, Miguel no era el mismo hombre, y la ciudad tampoco lo sería cuando él terminara. Después del entierro, Miguel quedó atrapado entre dos mundos, el de los vivos que seguían su vida como si nada hubiera pasado, y el de los muertos, donde su esposa y su hija lo miraban en silencio desde la memoria. Para la mayoría, el duelo es un proceso lento. Para Miguel, fue una transformación, una caída, un renacimiento oscuro. Los días se mezclaban sin que él pudiera distinguir uno del otro. Trabajaba por inercia, comía porque su cuerpo lo obligaba, intentaba dormir, pero apenas cerraba los ojos, veía la sangre sobre el piso de la plaza. Los compañeros lo evitaban no porque les preocupara su estado emocional, sino porque un policía que hace preguntas incómodas es un riesgo para todos. La corrupción se mueve mejor cuando nadie mira demasiado. Una tarde, mientras patrullaba el Parque Teniente Guerrero, vio a un grupo de adolescentes intercambiando algo frente a los baños públicos. Miguel se acercó con paso firme y ellos huyeron de inmediato. Alcanzó a uno, un chico de no más de 14 años, con una mochila negra y un tatuaje en proceso en el brazo. Adentro de la mochila encontró pequeñas bolsas de cristal metanfetamina, las mismas que el CJNG distribuía por toda la zona. Nada de eso lo sorprendió. Lo que lo perturbó fue lo que el muchacho dijo entre lágrimas y miedo. Me obligan. Si no vendo, van por mi mamá. La frase era la misma que había leído en el cuaderno de María Fernanda. Ese eco entre dos vidas distintas encendió algo en Miguel. No era coincidencia. Era un patrón. Era un plan. Era una red completa de explotación de menores. Miguel dejó ir al chico sin decir palabra. Lo observó alejarse corriendo y por primera vez en meses sintió que tenía una dirección clara hacia dónde caminar.
no hacia la justicia, porque la justicia ya había muerto con su familia, sino hacia la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, siempre señalaba al mismo lugar, los remos. Desde esa tarde Miguel comenzó una rutina secreta. Trabajaba su turno normal, reportaba todo como lo exigía el protocolo, pero al caer la noche, se convertía en un cazador silencioso. No usaba uniforme, no encendía la radio, no hablaba con nadie. Solo caminaba, observaba, escuchaba. La ciudad era un mapa vivo donde cada sombra escondía una pista. Descubrió que los remos operaban 3 puntos clave alrededor de la zona norte. Un taller mecánico abandonado que usaban como bodega temporal, una casa de seguridad cerca de la canalización del río y un bar disfrazado de restaurante familiar donde reclutaban a menores pobres. Anotaba todo en un cuaderno pequeño, horarios, nombres, apodos, vehículos, armas. Su escritura era precisa, casi clínica, como la de un forense. No era rabia, era método. El primer rostro que identificó fue el de un hombre apodado El Limón, delgado, tatuado siempre con un cigarro en la boca. Miguel reconoció sus movimientos, su manera de vigilar las calles, la forma mecánica de revisar su arma. Era uno de los sicarios presentes en la balacera de Plaza Río. No había duda. Cuando por fin lo vio entrar al bar con un grupo de menores, Miguel sintió que el corazón se le partía otra vez. Ese hombre había disparado sin pensar, sin mirar a quién le arrebataba la vida. Pero Miguel no actuó. Todavía no. Sabía que un paso en falso lo condenaría. Necesitaba información, no impulsos. Pasaron semanas en las que acumuló datos aprendiendo los patrones de los remos. Cada nota en su cuaderno era una pieza del rompecabezas. Cada horario, una oportunidad futura. Cada ruta, una debilidad. Y siempre buscaba una sola cosa, el nombre del hombre que había entregado armas a la célula. El responsable no podía ser un sicario cualquiera. Tenía que ser alguien dentro de la institución. Alguien con acceso a depósitos, cadenas de custodia, inventarios. Alguien con poder. Y ese alguien era lo que más temía Miguel, porque si resultaba ser cierto, todo el cuerpo policial estaría contaminado. Una noche, mientras revisaba viejos archivos filtrados entre compañeros, encontró un nombre que le hizo sudar las manos. Teniente Saúl Merino, encargado del almacén de armamento, responsable de entradas y salidas de armas decomisadas, involucrado en investigaciones internas, pero nunca sancionado. Era un hombre intocable. Miguel recordó haberlo visto en 2 ocasiones, una vez recibiendo un ascenso inexplicable, otra vez reunido en el estacionamiento con un empresario local de reputación dudosa. En aquel momento no sospechó nada. Ahora todo calzaba. Con esa pista en mente, Miguel comenzó a seguir al teniente Merino fuera de servicio. Lo vio entrar a bares caros, recibir sobres a escondidas, reunirse con hombres que claramente no pertenecían al servicio público. Un patrón surgió cada lunes por la tarde. Merino se reunía en un estacionamiento subterráneo con un grupo de 3 individuos que luego se dirigían a la canalización justo a la zona donde los remos movían mercancía. Miguel tomó fotografías, anotó placas, grabó audios. Todo de manera ilegal, todo sin autorización, todo sabiendo que estaba cruzando una línea de la que no podría regresar. Pero había dejado de importarle. La legalidad no había salvado a su familia. No salvaría a ningún niño reclutado por el cartel. No salvaría a nadie. La caída final llegó un jueves por la noche. Miguel regresaba a su casa cuando encontró su puerta entreabierta. No había señales de robo, pero su cuaderno de investigación había desaparecido. En su lugar, sobre la mesa de la cocina, había una nota escrita a mano. No sigas.
Lamento lo de tu familia, pero si continúas, serás el próximo. Miguel sintió un vacío en el estómago, un frío que no se parecía al miedo común. Era un frío antiguo primitivo. Sabía lo que significaba. Lo habían estado observando. Sabían que él sabía. Era cuestión de tiempo antes de que su cuerpo apareciera en una fosa clandestina. Esa noche, Miguel abrió la caja donde guardaba su arma personal, una pistola Glock, sin registro adquirida años atrás para protección familiar. La desmontó, la limpió, la volvió a armar con movimientos automáticos. Luego se sentó en silencio frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad parpadear como luciérnagas moribundas. Se dio cuenta de que no había nadie que lo detuviera. Nadie que lo buscara si desaparecía. Nadie que llorara por él más allá de las 2 tumbas que visitaba cada domingo. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría su nombre, su destino y la historia violenta de Tijuana. No confiaría más en la institución. No presentaría denuncias. No seguiría protocolos. Haría su propio camino. Uno manchado de sangre pero guiado por un propósito, equilibrar una balanza que hacía años se había roto. En esa madrugada silenciosa, Miguel Torres dejó de ser policía y nació el hombre que la ciudad pronto conocería como el policía vengador. Las noches de Tijuana tienen un ritmo propio, un pulso extraño y regular, como si la ciudad respirara con dificultad. Para la mayoría ese pulso es señal de peligro. Para Miguel se convirtió en una brújula. Después de aquella amenaza dejada en su mesa, supo que cada paso debía calcularse. No podía confiar en nadie, ni siquiera en los pocos compañeros que alguna vez consideró honestos. La traición en la corporación podía venir de cualquier lado. Comenzó a prepararse sin prisa, con la paciencia de alguien que sabe que la impulsividad mata más que las balas. Revisó rutas de escape, puntos ciegos, en colonias conflictivas, movimientos de patrullas sobornadas, horarios de distribución de mercancía ilegal. Tijuana era un tablero de ajedrez y Miguel tenía la ventaja de conocer cada casilla por dentro. El primer objetivo que eligió no fue al azar. No sería el último tampoco. Se trataba de un miembro clave de los Remos, Julián El Gafe, un hombre robusto conocido por reclutar menores en la zona norte y por presumir en redes sociales fotos con armas largas. El tipo solía moverse en una motocicleta sin placas, acompañado por un par de pistolas baratas, pero suficientes para infundir miedo. Miguel lo había observado por semanas. El Gafe trabajaba casi siempre borracho, descuidado, confiado en la protección del cartel y de la policía corrupta. Era un depredador que no esperaba convertirse en presa. Miguel lo siguió una noche desde el bar La Romana hasta un callejón cercano a la canalización. El Gafe se separó del grupo probablemente para buscar a uno de los chicos que explotaba. Ese era el momento. Miguel respiró hondo. Su cuerpo ya no temblaba como antes. Había una calma que lo sorprendía, como si finalmente hubiese encontrado un lugar donde pertenecer, aunque fuera en la oscuridad. Siguió a El Gafe a una distancia prudente. Cuando el sicario se detuvo para orinar en la pared de un negocio cerrado, Miguel avanzó sin hacer ruido. No necesitó gritar ni advertir. Solo colocó una mano firme en el hombro del hombre. El Gafe se volteó con una expresión de molestia, sin alcanzar a completar ninguna palabra. Miguel lo desarmó con movimientos que recordaba de sus años en la academia. Movimientos que muchos policías olvidan después de años de corrupción y rutina. No hubo gritos, solo un golpe seco que apagó la respiración del sicario. Miguel dejó el cuerpo recostado contra la pared como si estuviera durmiendo. Luego observó sus manos. No temblaban. No había remordimiento.
Solo un silencio total en su mente. Un silencio que por primera vez en mucho tiempo no le dolía. Volvió a casa y anotó todo en su cuaderno ruta, hora, método, detalles. No por arrogancia, sino por orden. Necesitaba recordar cada paso no por él, sino por quienes alguna vez intentarían comprender qué había ocurrido en la ciudad. Cerró el cuaderno. No durmió. Se quedó horas mirando la ventana esperando la siguiente pieza del rompecabezas. El segundo en la lista era alguien más peligroso, Armando el Flacón, un sicario alto delgado con un tatuaje de serpiente en el cuello. Era el encargado de distribuir mercancía en las escuelas secundarias y de coordinar extorsiones en las colonias populares. También había sido visto en Plaza Río el día de la balacera. Miguel lo había identificado claramente en un video borroso. Era el segundo tirador. A diferencia de El Gafe, el Flacón se movía con más cuidado. No operaba borracho, no llamaba la atención, cambiaba de vehículo constantemente. Pero tenía una rutina cada viernes, visitaba a su madre en una casa de la colonia Marrón. No importaba el clima ni los operativos. Siempre iba. Miguel respetaba esa parte humana del sicario. Sabía que destruir lo poco que quedaba de humanidad en alguien lo volvería más monstruoso. Por eso nunca tocó la casa ni siguió al hombre en la visita. Solo lo observaba irse siempre por el mismo camino, siempre a la misma hora. La emboscada se dio en un tramo vacío entre dos avenidas. Miguel eligió un lugar sin cámaras, sin luces, sin vecinos. Un terreno baldío con grafitis y basura vieja. El Flacón llegó en su motocicleta y no alcanzó a ver el obstáculo que Miguel había colocado. La moto derrapó. El sicario cayó y antes de que pudiera reaccionar, Miguel lo redujo con precisión. El Flacón trató de hablar, de negociar, de prometer cosas que nunca cumpliría. Miguel no escuchó. No buscaba confesiones ni intercambios, solo equilibrio. El tercer objetivo era distinto. No era un sicario raso. Era un intermediario, Ricardo el Copa, mano derecha del teniente Merino. Era quien recibía sobornos, quien entregaba información, quien gestionaba el vínculo entre la policía y el cartel. Sin él, muchas operaciones de los Remos colapsarían. Miguel lo estudió más tiempo que a los demás. Sabía que si fallaba con el Copa, toda la red caería sobre él inmediatamente. Lo siguió durante semanas. El Copa tenía dos vidas: la oficial, donde se mostraba como un policía ejemplar, y la real, donde se reunía con traficantes y cobraba protección. Un hombre así siempre se sentía seguro, porque creía tener a todos comprados. Esa era su debilidad. Una noche, el Copa tomó un camino distinto al habitual rumbo a una bodega abandonada que se usaba para intercambios discretos. Miguel lo siguió desde las sombras. El intercambio salió mal. 3 hombres armados discutían con el Copa, algo sobre pagos incompletos. Los gritos subieron de tono. Uno de ellos levantó el arma. Miguel no sabía si actuaba por justicia o por instinto, pero en ese momento irrumpió en la bodega. Las balas comenzaron a sonar y Miguel logró derribar a 2 de los hombres. No podía permitir que el Copa muriera por manos ajenas. Debía enfrentarlo él. El tercer hombre huyó. El Copa, herido, trató de arrastrarse hacia la salida. Miguel lo alcanzó. ¿Por qué?, logró decir, el Copa con la voz rota por el dolor. Miguel no respondió. No necesitaba hacerlo. No buscaba reconocimiento. No buscaba gloria. Solo cierre. Cuando todo terminó, Miguel salió de la bodega con pasos firmes, dejando atrás un hombre que había vendido su placa y su alma mucho antes de esa noche. Con el paso de los días, algo empezó a cambiar en la ciudad. Los Remos, antes confiados y brutales, parecían inquietos. Los mandos medios
Se escondían. Había rumores de un fantasma que cazaba de noche. Algunos sicarios se negaban a operar solos. Otros pedían transferirse a otra plaza. La paranoia se extendió como humo. Pero había alguien que no estaba paralizado por el miedo: el teniente Merino. Él sabía leer entre líneas. Era demasiado inteligente para creer en fantasmas. Sabía que alguien dentro o cerca de la institución estaba limpiando el terreno. Alguien con entrenamiento. Alguien herido. Alguien con motivos. Y cuando un hombre corrupto quiere cazar a otro hombre, mueve piezas que los demás no ven. Merino empezó a rastrear accesos a archivos, movimientos de patrullas, reportes omitidos. Cada dato apuntaba a un solo nombre: Miguel Torres. Pero Merino no planeaba arrestarlo. No planeaba entregarlo a la justicia. Los remos querían su cabeza. Y Merino, socio de aquel cartel, también. Era cuestión de tiempo antes de que la cacería se invirtiera. Miguel lo presentía. La ciudad murmuraba señales. Los perros callejeros ladraban a horas extrañas. Los autos sin placas lo seguían a distancia. La noche ya no era su aliada total. Pero no podía detenerse. Quedaban nombres por borrar. Quedaban deudas que pagar. Y la más grande de todas aún respiraba. En Tijuana la verdad siempre viaja más rápido que las patrullas. Cuando un rumor nace en la zona norte, basta una noche para que llegue a Las Sánchez, a Otaya Playas, a la canalización. Así empezó a circular el nombre del policía vengador. Primero en susurros tímidos, luego en conversaciones clandestinas entre comerciantes y finalmente en mensajes codificados entre sicarios nerviosos. Algo estaba ocurriendo. Algo que no encajaba con la lógica del crimen organizado. Los remos, que solían caminar la ciudad con la arrogancia de quien se cree intocable, comenzaron a mirar por encima del hombro. Cambiaron sus vehículos, su ropa, sus horarios. Dejaron de frecuentar los mismos bares, los mismos callejones. Algunos incluso abandonaron Tijuana temporalmente. Porque cuando un sicario muere a manos de otro cártel, lo entienden. Cuando muere a manos de la policía corrupta, también. Pero cuando muere sin explicación, sin mensajes, sin tortura, sin patrón, el miedo se vuelve personal. El teniente Merino lo notó. No porque le importaran sus socios del cartel, sino porque cada muerte representaba dinero perdido. Cada sicario caído era una línea rota de ganancias, un enlace fracturado entre la policía corrupta y el CJNG. Merino vivía de esas conexiones, y cada cadáver que aparecía sin respuesta era una amenaza directa a su bolsillo y a su poder. Revisó reportes, cámaras, patrullajes, órdenes de servicio. Cuando revisó a fondo las fichas de movimiento de sus hombres, encontró lo que buscaba. Miguel Torres había estado cerca de casi todos los incidentes, aunque nunca aparecía directamente en escena. Cambios de turno recorridos, alterados, ausencias que no generaban sospechas, pero que para un hombre atento, como Merino, eran señales claras. Torres, murmuró golpeando con el dedo el escritorio. No necesitó más pruebas. En Tijuana las pruebas eran un lujo. Lo que él tenía era una certeza. Y cuando un traidor aparece, Merino no lo entrega a la justicia, lo entrega al cartel. En paralelo, Miguel también percibió el cambio en el ambiente. Lo seguían más vehículos sin placas. Había miradas demasiado largas detrás de parabrisas ennegrecidos. 2 veces encontró su puerta rayada con símbolos que sabía interpretar advertencias del cartel. Pero también encontró otra cosa. Una noche, al llegar a casa, vio un sobre deslizado bajo su puerta. Dentro había una sola foto: él, en un callejón siguiendo a El Flacón. Al reverso, un mensaje: te vemos. Miguel sabía que su tiempo se agotaba. No podía seguir cazando como antes. Tenía que ser más rápido, más preciso.
Tenía que adelantarse a la casa. Y sobre todo tenía que llegar a una sola persona, Saúl Merino. Porque derribar a los sicarios era cortar brazos. Derribar a Merino era arrancar la cabeza podrida del sistema. Pero Merino no era un sicario raso. Tenía protección institucional. Sabía esconderse. Conocía los protocolos de investigación mejor que nadie. Podía activar operativos enteros para distraer a la prensa, manipular expedientes, esconder cuerpos en bodegas, con acceso restringido. Miguel hizo lo que sabía hacer mejor: observar. Durante 2 semanas, siguió cada movimiento del teniente sin ser visto. Descubrió que Merino tenía 2 teléfonos, 5 rutas de desplazamiento, un carro sin placas, escondido en un estacionamiento subterráneo, y una amante que trabajaba en la Fiscalía Regional. Pero había algo más importante. Cada jueves por la noche, Merino se reunía secretamente en un estacionamiento del centro histórico con un grupo de sicarios de los Remos. No en una casa de seguridad, no en una bodega, sino en plena ciudad donde nadie sospecharía. Ese era el punto débil. Sin embargo, Miguel no fue el único que descubrió algo. Los Remos también habían ajustado su estrategia. Querían sacar a Miguel de su escondite. Querían confirmar si él era realmente el policía vengador. Lo hicieron de la forma más cruel. Una noche, mientras Miguel caminaba hacia su departamento, vio humo saliendo de la entrada del edificio. Sintió una presión en el pecho al reconocer el olor. Subió las escaleras corriendo. La puerta de su departamento estaba abierta. Por un momento temió encontrar lo peor. Pero no era un cadáver lo que lo esperaba. Era una escena construida para él. Sobre la mesa de la sala había un chaleco antibalas policial quemado en los bordes. Sobre el sofá, restos de sus documentos personales. En el piso, pintura roja, formando un mensaje mal escrito: sal y hablemos. Miguel respiró profundo. No había rabia en su mirada, solo una concentración afilada. Había llegado el momento. No podía seguir en sombras. Si habían decidido venir por él, entonces él decidiría dónde caería el primer golpe. Esa misma semana, compró 2 baterías nuevas para su radio personal, ajustó su chaleco táctico y revisó su Glock minuciosamente. No planeaba sobrevivir, pero tampoco planeaba morir sin arrastrar a unos cuantos al infierno con él. El jueves llegó. Miguel se posicionó en lo alto de un edificio frente al estacionamiento donde Merino se reunía. Esperó. Observó. A las 11:14 de la noche, una camioneta Tahoe negra llegó. Luego otra. De ellas bajaron 6 sicarios, entre ellos un hombre con tatuaje en forma de cruz rota en la mejilla. Y unos minutos después bajó Merino, con su camisa impecable, con su arrogancia intacta. Miguel apuntó. Tenía a Merino en la mira, a tan solo 40 metros. Solo necesitaba apretar el gatillo, pero no lo hizo. Algo llamó su atención: un movimiento detrás de él. Un chasquido, un clic metálico que conocía demasiado bien. Miguel se giró. 3 sombras estaban saliendo de la azotea contigua, armadas y silenciosas, moviéndose con precisión profesional. Más atrás, otras 2 figuras lo rodeaban desde las escaleras. Eran demasiados. Lo habían encontrado. Lo habían cazado. El cartel había invertido la trampa. «Buena noche, Torres», dijo uno de los hombres. «El señor Merino quiere hablar contigo». Miguel sonrió, esa sonrisa amarga que solo tiene alguien que ya está muerto por dentro, pero aún puede morder. «Entonces que suba», respondió. El primero disparó. Miguel rodó hacia un lado, esquivando el tiro por centímetros. Comenzó un tiroteo feroz en la azotea. Balas rebotaban contra las antenas, contra los tanques de gas, contra las láminas oxidadas. Miguel se movía como un animal acorralado, pero también como un profesional entrenado.
Derribó al primero de un disparo al cuello, luego al segundo directo al pecho. El tercero cayó después de un forcejeo violento que terminó con Miguel arrojándolo desde la azotea. Pero 2 balas alcanzaron a Miguel, una en el brazo izquierdo, otra rozando su abdomen. El dolor le cortó la respiración. Sabía que no podría correr mucho más. Los sicarios restantes dejaron de disparar. Había silencio. Un silencio pesado intencional. Desde la escalera apareció una figura robusta, con una placa colgando del cinturón, aunque no la merecía. Saúl Merino. Torres. Te buscaba, dijo sonriendo como si hablara con un viejo conocido. Miguel, sangrando apoyado contra una tubería, respiró hondo. Yo también a ti. Merino levantó una ceja. ¿Todavía crees que puedes cambiar algo? Miguel apretó la mandíbula. No. Pero tú no te vas vivo de aquí. Merino sacó su pistola. Miguel también levantó la suya. 2 hombres, 2 vidas quebradas por la misma ciudad. El duelo era inevitable. Pero antes de que uno de los dos pudiera disparar, luces rojas y azules iluminaron las paredes, sirenas, patrullas, la Guardia Estatal, y desde abajo gritos. Alguien había reportado la balacera. La azotea estaba rodeada. Miguel dio un paso atrás. Merino dio un paso adelante. La tensión se partió como cristal. Y entonces todo estalló. Las sirenas se escuchaban desde todos los puntos de la colonia, acercándose como una marea roja y azul que devoraba el silencio de la madrugada. Desde la azotea, Miguel podía ver las patrullas bloqueando las calles, los reflectores apuntando hacia los edificios, los agentes corriendo en direcciones distintas, sin saber que el verdadero infierno estaba justo arriba de sus cabezas. Merino bajó la pistola por un instante, desconcertado por el repentino operativo. ¿Cómo diablos? Miguel sonrió apenas con un hilo de sangre escurriendo por la comisura de su boca. No fuiste tú, Merino. Esta vez no. En su bolsillo interno llevaba un pequeño transmisor que había encendido antes del tiroteo. Sabía que si activaba ese dispositivo, su radio personal emitiría una señal de auxilio desde un canal antiguo que nadie usaba, excepto agentes veteranos que aún monitoreaban frecuencias olvidadas. Miguel no confiaba en la institución, pero confiaba en algunos hombres, los pocos que quedaban limpios. Merino retrocedió un paso al comprender la situación. Llamaste a tus amigos, a tus héroes de uniforme. No tienes a nadie, Torres. No los llamé por mí, respondió Miguel, levantando lentamente su arma. Los llamé por ti. Merino no alcanzó a contestar. Desde abajo un altavoz ordenó: Teniente Merino, manos arriba, está usted rodeado. La expresión del teniente se quebró. Rabia, miedo, incredulidad. En un segundo el hombre poderoso que había manipulado expedientes, vendido armas y protegido asesinos, parecía reducido al tamaño real de su alma, pequeño, sucio, cobarde. Estos idiotas no saben con quién están tratando, gruñó, levantando nuevamente su pistola. Miguel ya no buscaba huir, solo buscaba terminar. Un trueno de disparos estalló en la azotea. El primer impacto dio en la pierna de Miguel, haciéndolo caer de rodillas. Merino avanzó decidido a rematarlo. Pero Miguel, con una fuerza que parecía provenir de todos los gritos que había guardado durante meses, levantó el arma y disparó una vez. El tiro dio de lleno en el pecho del teniente, justo donde el chaleco no protegía. Merino cayó hacia atrás con los ojos desorbitados, soltando la pistola. Intentó hablar, pero solo salió aire y un gemido ahogado. Miguel gateó hacia él, arrastrando la pierna ensangrentada. Se inclinó sobre el cuerpo moribundo del teniente. Mi familia no murió en vano, susurró. Los pasos de la Guardia Estatal retumbaban en la escalera. Estaban a segundos de irrumpir. Miguel miró alrededor. Había cuerpos, armas, sangre.
y él en el centro de todo. Sabía lo que pasaría si lo encontraban allí, sería declarado fugitivo, asesino, traidor. Y aunque no le importaba su reputación, sabía que si lo capturaban vivo, el cartel haría todo para silenciarlo antes de que hablara. Y Miguel aún tenía algo que decir, una verdad que debía quedar registrada. Sacó su celular. Con dedos temblorosos abrió la cámara. Grabó 30 segundos. Un mensaje sin adornos, sin dramatismo, sin héroes. Me llamo Miguel Torres. Soy policía municipal. Mi esposa Elena y mi hija Renata murieron en Plaza Río por armas entregadas ilegalmente por el teniente Saúl Merino a la célula de los remos del CJNG. Durante meses nadie investigó, nadie quiso ver, nadie quiso escuchar. Yo hice lo que el sistema no quiso hacer. No busco gloria, solo que la verdad no muera conmigo. Guardó el video y lo envió a un contacto llamado Frías, uno de los pocos comandantes que aún tenía dignidad. Luego apagó el celular. La puerta de la azotea estalló cuando los agentes la derribaron. Arma abajo. No se mueva. Miguel no bajó su arma. Tampoco apuntó a nadie. Simplemente la dejó caer de entre sus dedos. Uno de los agentes lo reconoció de inmediato. Es Torres. Está herido. Otro gritó. ¿Qué demonios pasó aquí? Pero Miguel ya no escuchaba. El mundo se estaba volviendo borroso. La sangre caliente le corría por el abdomen. Trató de mantenerse consciente, pero su cuerpo ya no respondía. Sintió unas manos levantándolo. Una voz lejana. Necesitamos un médico. Ahora. Otra voz más suave resiste Torres. Respira. Quédate con nosotros. Miguel abrió los ojos medio segundo. Desenfocado vio luces giratorias, rostros preocupados, movimientos apresurados. Y detrás de todos ellos, el cielo de Tijuana. Un cielo gris contaminado roto. Un cielo que había visto demasiadas tragedias. Y aún así, por primera vez, desde la muerte de su familia, no se sintió completamente solo. La mañana siguiente, Tijuana despertó con titulares que se extendieron por toda Baja California. Desarticulada red de corrupción entre policía y CJNG. Teniente Merino abatido en operativo. Video filtrado revela vínculos criminales internos. El video de Miguel circuló como un incendio. Las autoridades intentaron detenerlo, pero ya era tarde. Las palabras de Miguel aparecieron en noticias, redes, grupos de vecinos. La ciudad ardió con una mezcla de rabia y alivio. En el Hospital General, Miguel permaneció en coma inducido. 3 balas habían atravesado su cuerpo. Los médicos dijeron que sobreviviría, pero con secuelas. Su nombre fue colocado en una lista de protección federal. No podían permitir que el cartel lo encontrara. Pero para la gente de Tijuana, Miguel ya no era un paciente. Era un símbolo. Un hombre que hizo solo lo que el Estado nunca se atrevió a hacer. Y atrevió a hacer. Un policía que sí recordó su juramento. Un vengador. Las semanas pasaron. La célula de los remos cayó una tras otra en operativos masivos. Algunos huyeron. Otros fueron arrestados. Otros simplemente desaparecieron. El CJNG debilitado en la zona intentó reorganizarse, pero la presión federal era demasiado fuerte después del escándalo. La ciudad tuvo un respiro breve, fugaz, frágil, pero un respiro al fin. Miguel despertó una mañana rodeado de silencio. Los médicos le dijeron que había sobrevivido milagrosamente. Le informaron que sería transferido a un programa de protección. Le hablaron de protocolos de seguridad, de nuevos documentos. Pero Miguel no respondió. Miró la ventana, miró el cielo, pensó en Elena, pensó en Renata y cerró los ojos sin decir palabra. Un mes después el hospital fue encontrado vacío. Miguel no estaba, sus cosas no estaban. Las cámaras habían dejado de grabar durante 8 minutos.
Nadie supo qué ocurrió. Nadie lo vio salir. Nadie lo volvió a ver. La Secretaría de Seguridad emitió un comunicado oficial. Miguel Torres está bajo protección federal. Pero en las calles, en los bares, en las colonias, en las esquinas, donde la sombra del crimen nunca duerme, la gente decía otra cosa. El policía vengador sigue aquí. No murió. Solo cambió de nombre. Y mientras haya injusticia, volverá a aparecer. Los comerciantes dejaron veladoras en los cruces peligrosos. Los niños dibujaron su figura con capa igual que Renata. Los sicarios comenzaron a mirar hacia la oscuridad con temor renovado. Porque en Tijuana, algunos fantasmas no buscan descansar, buscan equilibrio. Y esa noche, cuando el viento sopló sobre la canalización, muchos juraron escuchar pasos firmes alejándose en la oscuridad. No de un policía, no de un asesino, sino de un hombre que había descubierto su propósito entre las ruinas. Un hombre que la ciudad ya había bautizado, el policía vengador.